Hola, buenos días a todos y a todas. Yo querría comenzar por agradecer a la OIT y a la Asociación de Mutuales la invitación que ha hecho al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo por esta oportunidad que nos ha dado de compartir con ustedes la experiencia española en lo que es la promoción de seguridad y salud en las pequeñas y medianas empresas. Sí me gustaría hacer una breve introducción de qué es el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo dentro del Sistema Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, ¿no? El Instituto es el organismo científico-técnico especializado de la Administración General del Estado. Tenemos como misión lo que es el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, la promoción y apoyo a la mejora de las mismas, y somos el órgano coordinador de todas las políticas autonómicas en materia de prevención de riesgos laborales. En España tenemos 4 centros. En Madrid están los servicios centrales y el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías. En Sevilla tenemos el Centro de medios de protección. En el País Vasco tenemos el de verificación de maquinaria. En Barcelona tenemos el de condiciones de trabajo y luego tenemos representación también en Ceuta y Melilla. En total somos unos 462 trabajadores y aproximadamente un 60% somos técnicos especialistas en seguridad y salud en el trabajo. En cuanto a nuestra estructura, tenemos una parte que es la ejecutiva y solo voy a hacer especial hincapié en que los órganos de dirección son tripartitos. El Consejo de Dirección del Instituto está integrado por representantes de los agentes sociales y de las administraciones públicas y son nombrados por cada una de las asociaciones. En cuanto a nuestra función, lideramos prácticamente todo lo que consideramos dentro de España que debe ser dentro del marco del Convenio 187 la Acción Nacional en Prevención de Riesgos Laborales. Somos el órgano de asesoramiento técnico y elaboración de normativa legal y normalización. Damos apoyo técnico y colaboración a la Inspección de Trabajo. Realizamos todas las actuaciones de promoción de actividades de divulgación, formación, información, investigación. Tenemos un observatorio estatal de condiciones de trabajo. Colaboramos con todos los organismos internacionales y participamos activamente en programas de cooperación internacional. Y otra función importante es que ostentamos la Secretaría General de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo es el órgano colegiado asesor de las administraciones públicas en lo que es el desarrollo de las políticas de prevención y además es el órgano de participación institucional. ¿Esto qué quiere decir? Que toda la política en materia de prevención de riesgos laborales está consensuada y se ha realizado con la participación de todos los agentes sociales. Es tripartito. Realmente es tripartito, pero cuatripartito de funcionamiento, porque tenemos la administración pública, que tenemos la general y la autonómica, tenemos la representación sindical y la representación empresarial. Una vez que he hecho una breve presentación de qué es el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, ya me voy a centrar específicamente en lo que es la estrategia y cómo se trabaja en España. En el año 2007 se aprobó la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo para los años de 2007 a 2012. Actualmente estamos en el balance de esta estrategia y punto de partida de la siguiente. La estrategia, ¿para qué sirve? Para establecer el marco general de las políticas de prevención de riesgos laborales a corto y a medio plazo. Esta estrategia está muy bien vista en España porque como característica fundamental tenemos que decir que es una estrategia que ha sido fruto del consenso de las administraciones públicas. Quiero recordarles, explicarles que en España la Administración General del Estado tiene la competencia para establecer la normativa general y la Administración Autonómica tiene competencia para todo el desarrollo normativo y la ejecución. Pues se ha realizado con el consenso de todas las administraciones y además han participado activamente tanto organizaciones sindicales como empresariales. La estrategia se aprobó en el seno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y es una estrategia adaptada a los nuevos retos, al envejecimiento de la población, a todo el tema de riesgos emergentes, a los cambios de organización en el trabajo, etcétera. Tiene 2 líneas principales de trabajo, podemos dividirla en 2 partes claramente diferenciadas, una que va dirigida a lo que es la empresa, a todo lo que es la mejora de la prevención en los sistemas de gestión de la empresa y otra a una mejora actuación de los poderes públicos, a una mejora de la coordinación de las distintas administraciones y de los recursos que se están invirtiendo en prevención de riesgos laborales.
Desde el punto de vista de la mejora en los sistemas de gestión de la prevención, el punto de partida lo tenemos en una fotografía que hicimos en el año 2007 de lo que era la situación en la empresa española. Esta fotografía se hizo teniendo en cuenta los distintos estudios o balances que, con motivo del 10º aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en el año 2006 se hicieron pues, por agentes sociales y por distintas administraciones públicas. Estábamos todos de acuerdo que el sistema español de prevención de riesgos laborales era un sistema consolidado, se observaba una reducción permanente y una mejora en una reducción de la siniestralidad y una mejora de las condiciones de trabajo, pero sí que teníamos una serie de debilidades que nos chocaban porque además afectaban a los principios básicos que, según nuestra propia ley, en su exposición de motivos, decían que eran la clave para una buena actuación preventiva. Eran el principio de coordinación, el principio de participación y el principio de eficacia. Desde el punto de vista de coordinación, lo que nos encontrábamos es que la mayor parte de las empresas acudían a un servicio de prevención ajeno. Nuestra regulación sí permite que se acuda a un servicio de prevención ajeno, es una modalidad organizativa como otra cualquiera, pero el sentido de la ley es que ese servicio de prevención ajeno y la propia empresa actúen como una única unidad de actuación. Pues no, lo que se observaba es que eran unidades independientes, faltaba una interlocución válida entre el servicio de prevención ajeno y la propia empresa, y además existía la falsa creencia que al concertar con un servicio de prevención ajeno yo me eximo de la responsabilidad. Un poco en lo que ha querido, vamos, que no has precisado mucho, Hugo, pero en España hay responsabilidad penal, civil y administrativa en temas de prevención de riesgos laborales. Entonces el empresario muchas veces acudía a la externalización pensando que así podía eximirse de la responsabilidad, ¿no? Desde el punto de vista de la participación, se observa un desigual desarrollo del principio de participación de los trabajadores en las políticas de empresa, especialmente acusado en el ámbito de la pequeña y mediana empresa, porque la propia legislación pues lo llevaba así. En España, la representación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales se elige entre los delegados de personal, y en las empresas de hasta 50 trabajadores solo tienen delegados de personal, se los piden los propios trabajadores. Entonces, en esa situación lo que nos encontrábamos es que hay muchas empresas que no tenían representación de trabajadores. Desde el punto de vista de eficacia, lo que habíamos visto es que sí, se acudía al servicio de prevención ajeno, había muchas empresas tenían su organización, tenían sus planes, pero realmente lo que existía es un formalismo absoluto de la prevención. O sea, la prevención se vendía a kilos de papel. La relación con los servicios de prevención ajeno era, pues, dame 50 archivadores, que en muchos casos ni correspondían a su empresa, las estanterías llenas de papel, y el empresario, la idea del empresario es: a mí me han puesto una tasa, yo tengo que pagarme anualmente una cantidad, a mí me dan estos papeles que a mí no me sirven absolutamente para nada, y la prevención no es un costo. No veía el efecto de una buena política preventiva o actuación preventiva en la cuenta de resultados. Lo que falla realmente es que no se está integrando la prevención en el ámbito de gestión de la empresa. Pero este problema no era solo español. En Europa también se observa las mismas deficiencias de los sistemas. De hecho, se observa la Estrategia Comunitaria de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es prácticamente coetánea de la española. También se mueve en dos bloques diferenciados, y uno de ellos es el ámbito de la empresa, y muestra lo mismo. Mientras en Europa se habla de apoyar a las pymes, garantizar un mejor cumplimiento de la legislación o adaptar el marco legislativo acudiendo a la simplificación, nosotros en España establecemos 3 objetivos operativos. Vamos a fijarnos como objetivo cumplir más eficazmente la normativa en prevención de riesgos laborales, y vamos a prestar una especial atención a la pequeña y mediana empresa. Tenemos que mejorar la eficacia y calidad de los servicios de prevención, sobre todo de estas empresas que conciertan con las empresas particulares la actividad preventiva, y hay que reforzar la presencia de los interlocutores sociales y la implicación de empresarios y trabajadores. Centrándonos en el primer objetivo, el lograr un mejor y más eficaz cumplimiento de la legislación con especial atención a la PYME, la estrategia comunitaria ya instaba a los Estados miembros a realizar políticas efectivas que faciliten el intercambio de buenas prácticas, dotar a las pequeñas y medianas empresas de instrumentos sencillos, todo el tema de e-tools, dar directrices fáciles de comprender y aplicar, o facilitar la difusión y la información. Nosotros en
en España, para materializar este objetivo de cumplimiento eficaz de la normativa con especial atención a la PYME, realizamos dos tipos de actuaciones, unas medidas de tipo normativo y otras de asistencia técnica. Las medidas de tipo normativo iban principalmente orientadas a aumentar el número de las empresas, aumentar el número de trabajadores de las empresas que podrían asumir personalmente la actividad preventiva. Se establece también el bonus, se refuerza el tema del bonus malus y todo tema de exención de auditorías de las empresas de hasta 50 trabajadores. Todo ello porque tiene que servir de apoyo o de base jurídica que sustente todos los programas de asistencia técnica que se van a poner en marcha. Dentro de los programas de asistencia técnica les he destacado dos. El programa Prevea, que indica, es un compromiso entre las empresas de alta siniestralidad, es un programa voluntario, y la Inspección de Trabajo, y muestra un poco el doble rol del que hablaba Carmen, de la función de control y de asistencia de la Inspección de Trabajo. Y el servicio Prevención 10. Prevención 10 es un servicio de asistencia dirigido a la empresa de hasta 10 trabajadores. El objetivo que se nos marca al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, quiero indicar que este es un proyecto financiado totalmente por la Seguridad Social. Se nos manda a hacer un servicio público que facilite al empresario toda la información necesaria para poderse organizar, que le facilitemos modelos de autoevaluación por sector de actividad y que le indiquemos en aquellos casos en los que es necesario recurrir por el nivel de riesgo o por las circunstancias de la empresa a un servicio de prevención ajeno, enseñándole al empresario lo que tiene que concertar y en qué forma lo tiene que concertar. Los objetivos, lo primero que hacemos es plantearnos los objetivos. Tenemos los grandes objetivos de la reducción constante y significativa de la siniestralidad laboral, la mejora continua y progresiva de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la mejora de la competitividad. Nos entra aquí otro objetivo nuevo. La mejora de la competitividad responde a toda una política transversal que hay en Europa acerca de la estrategia, que la marca la estrategia de Lisboa. Desde Europa lo que se pretende es hacer de la economía europea la economía más productiva del mundo. Y entonces, haciendo una revisión de todo el marco normativo, lo que se dan cuenta es que la propia Comisión y sus directivas y cómo la transponemos los Estados miembros, estamos creando a lo mejor algunas obligaciones a las empresas que, lejos de potenciar su crecimiento, constituyen trabas para el desarrollo. Establece la Comisión Nacional, la Comisión Europea, una estrategia de mejora de la regulación que se basa en tres puntales fundamentales: la promoción de instrumentos a nivel de toda la Unión Europea que permitan concebir y aplicar una mejor legislación adaptada a la PYME. Estamos hablando de simplificación normativa, estamos hablando de reducción de cargas administrativas y estamos hablando de evaluaciones de impacto de las consecuencias de una normativa en la pequeña y mediana empresa. Se pretende trabajar también más estrechamente con los Estados miembros para que no haya diferencias. Estamos hablando de un proceso de simplificación normativo y además se quiere reforzar el diálogo constructivo. Para ejecutar todo esto y centrándome en lo que es el programa de reducción de cargas administrativas, se plantean como un objetivo a 2012 de reducir todas las cargas administrativas que se imponen a las empresas como consecuencia de las obligaciones de información que plantean las directivas europeas y las normativas nacionales. Por obligaciones de información se entienden todas las obligaciones en las que la legislación le exige al empresario que o bien envíe o ponga a disposición de las administraciones públicas una determinada información. Ellos establecen 13 áreas prioritarias y una de ellas es la de entorno de trabajo y relaciones laborales. Para cuantificar y hacer un punto de partida, lo que encargan es a un consorcio de 5 empresas independientes que valore cuál es el impacto de las obligaciones que crea la Directiva Marco de Prevención de Riesgos Laborales y las directivas sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo. Utilizando un modelo de costes estándar, van a analizar los costes administrativos que se generan por las obligaciones de información y distinguen dos tipos de costes. Los costes en los que incurriría la empresa con independencia o no de que existiera esta obligación y los costes
costes que dependen solo de la existencia de esta obligación, que son las cargas administrativas. Pues bien, en el año 2008, que es el año en el que se hace este estudio, en Europa se mueven aproximadamente 4.260 millones de euros solo en el cumplimiento de las obligaciones de información, es decir, tener los registros documentales, de los cuales en el cálculo se observa que aproximadamente un 80 y tantos %, 3.780 millones de euros, son cargas administrativas que se están imponiendo a las empresas. Si nos centramos en la directiva marco, solo la obligación de tener un registro documental de la evaluación de riesgos mueve en Europa alrededor de 2.900 millones de euros, de los cuales el 90 y tantos % son cargas administrativas. Con este panorama, el Gobierno español, por Consejo de Ministros del año 2008, decide incorporar el programa Prevención 10 como uno de los objetivos del programa de reducción de cargas administrativas y el impulso de la actividad económica de nuestra empresa. Pues bien, una vez fijados los objetivos macroeconómicos de lo que va a ser el nuevo servicio público de asesoramiento a la empresa de 10 trabajadores, vamos a ir bajando a los objetivos más concretos. Lo que buscamos es la integración de la prevención en el sistema general de la empresa, porque se ha comprobado que es el indicador más real de la eficacia de los sistemas preventivos. Y lo vamos a hacer mejorando, impulsando la presencia de recurso preventivo en las propias empresas y perfeccionando la complementariedad con el recurso preventivo ajeno. Vamos a hacer una apuesta muy grande por la simplificación, que en nuestro caso no es simplificación normativa, es solo simplificación documental. A las empresas de hasta 50 trabajadores se les va a permitir, en un documento único de extensión reducida, cumplir con las obligaciones de evaluación, planificación y realizar el plan de prevención de riesgos laborales, y vamos a contribuir a la reducción de cargas administrativas. El objetivo español es reducir en un 30% las cargas administrativas que se imponen a las empresas españolas. Una vez que tenemos los objetivos, el primer problema que se nos planteó es quién va a ser el usuario de este servicio. Porque a nosotros nos habían impuesto que tenía que ser el empresario de hasta 10 trabajadores. Como queríamos un servicio claramente orientado al usuario final, teníamos que saber cuáles son las inquietudes, cuáles son los problemas o cuál es la situación del empresario de hasta 10 trabajadores cuando se enfrenta a un tema como la prevención de riesgos laborales. No obstante, nosotros definimos 3 tipos de usuarios. El usuario de tipo 1, que es el empresario de hasta 10 trabajadores, el usuario de tipo 2, que puede ser la empresa de hasta 50 trabajadores, y un usuario de tipo 3, que somos las propias administraciones públicas, que queremos tener el feedback de cómo va el servicio, porque únicamente teniendo ese feedback de la aceptación del servicio por el usuario podríamos tener un balance real de lo que es el impacto de estas políticas en la realidad del tejido productivo. El usuario de tipo 1, el empresario de hasta 10 trabajadores, la decisión del Gobierno de hacer una línea de trabajo que facilite todo el cumplimiento de las obligaciones viene definida por 2 cosas. En primer lugar, porque la empresa de hasta 10 trabajadores en el año 2008 representaba un 86% de las empresas inscritas en el registro de la Seguridad Social. Y además concentran un 22% de los accidentes de trabajo, sin que ellas tengan la conciencia de que les puede pasar a ellas. Ellas sí saben que existen los riesgos laborales, pero como por temas de probabilidad dicen a mí no me va a tocar nunca. Pero los datos lo que dicen es que realmente aproximadamente en un 22% de los accidentes ocurren en una microempresa. Por otro lado, también observamos que pese a que la ley le permite al empresario hasta 10 trabajadores, siempre que no realice actividades de especial riesgo, asumir personalmente la actividad preventiva, y en una situación de crisis el tema del costo es importante, el 68% de las microempresas españolas decidían externalizar la actividad preventiva, es decir, concertar con un servicio de prevención ajeno. ¿Y esto por qué era? Decidimos convocar a empresarios, a asociaciones empresariales y hacer focus group para saber exactamente cuál era la posición o la actitud del empresario de hasta 10 trabajadores frente a la prevención de riesgos laborales. Y nos encontramos que lo primero que tiene es una barrera legal importante. En España se observan 3 niveles de regulación: está el nivel europeo, está el nivel nacional y está el autonómico. Esto se traduce en que existen distintas administraciones con competencia y el empresario está totalmente desvalido, no sabe a quién se tiene que dirigir en cualquier momento.
Otra cosa importante que tenemos es una barrera tecnológica, a pesar de que todos sabemos que la incorporación de las tecnologías de información y comunicación a los procesos productivos contribuye a aumentar la productividad y la competitividad. En España, en la pequeña y mediana empresa, esto no ocurre, en la microempresa concretamente. En el estudio de España del 2011, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, se observa que de las microempresas españolas solo el 66,3% usan ordenadores y solo un 55,9% tienen Internet, con lo cual hay una barrera tecnológica importante. Y luego, lo principal, es una barrera técnica. La legislación española en materia de prevención de riesgos laborales es una legislación técnica, es una legislación compleja, es muy amplia. Y el empresario de hasta 10 trabajadores es fundamentalmente trabajador de las propias microempresas. Entonces a él le influye una cosa fundamental, que es el tiempo, porque él su tiempo lo dedica en su negocio. Esto, unido al hecho de que es una legislación dura, al empresario no quiere ni saber lo que es la prevención de riesgos laborales y opta por la concertación con un servicio de prevención ajeno. Pues bien, ¿qué va a hacer Prevención 10? Prevención 10 lo que va a intentar es romper todas esas barreras. La barrera legal con una asistencia personalizada, la barrera tecnológica facilitándole la incorporación de las TIC como herramienta de gestión de la seguridad y salud del trabajo, y la barrera técnica con procesos de formación. Y esto lo vamos a hacer a través de 3 herramientas. Por un lado, Stop Riesgos Laborales. Stop Riesgos Laborales es un centro de atención a usuarios. En principio lo teníamos subcontratado, pero ahora, como por motivos presupuestarios, lo está asumiendo el propio Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, y es una de las piezas clave del sistema, porque es que nos permite tener siempre el termómetro de la realidad de la empresa, de este tipo de empresas, de cuál es su problemática y de lo que estamos haciendo bien y de lo que no estamos haciendo bien. Tenemos también Evalúate. Evalúate es una herramienta de gestión basada en el uso de tecnologías TIC y formación, que a través de la plataforma Te Formas, que supone también un cambio con respecto a lo que existía tradicionalmente. Llevábamos 10 años dando cursos de formación a los empresarios y a los trabajadores, y los empresarios y trabajadores consideran que los cursos de formación del nivel básico no les sirven absolutamente para nada, no cuajan en ellos. Entonces desarrollamos todo lo que es Te Formas basándonos en principios de aprender haciendo e intentando programas de modificación de conductas, incluyendo temas de inteligencia emocional. Me voy a centrar principalmente en Evalúate, que es la verdadera novedad. Evalúate es una herramienta de gestión que lo que pretende es enseñar, es muy sectorial, y lo que pretende es enseñar al empresario, hasta 10 trabajadores, dónde están los riesgos de su sector. Tiene que conocer los riesgos generales, pero tiene que ser capaz de identificar los riesgos de su sector. Y lo que le vamos a hacer es facilitar el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales de una manera muy sencilla. Para ello, ¿qué cogemos? Cogemos el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que le marca la obligación básica al empresario. El empresario tiene el deber de proteger eficazmente a los trabajadores frente a los riesgos laborales, y para ello debe garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores. ¿Y cómo lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer a través de 4 tipos de medidas. Primero, tiene que organizarse y dotarse de medios. Luego, tiene que adoptar una serie de medidas que vendrán determinadas por la evaluación de riesgos. Tiene que hacer un seguimiento de su planificación, y con este ciclo conseguirá integrar la actividad preventiva en su empresa. Pues bien, este artículo lo vamos a trasladar como un ciclo de tipo DEMINA o de mejora continua a lo que es el flujo de trabajo de Evalúate. Así, en una primera etapa, el empresario lo único que tiene que hacer es facilitar los datos de su empresa e indicar la actividad económica en la que pertenece. El programa lo que le va a hacer es asesorar de cuál es la mejor forma de organizar la actividad preventiva en su empresa. Asumir por el empresario, tener un trabajador designado o, en su caso, concertar con un servicio de prevención ajeno. Pero cuando tiene que concertar con un servicio de prevención ajeno, le vamos a enseñar y le vamos a dirigir a qué son las actividades que tiene que concertar. De esta manera y tan sencilla, ya ha cumplido con la primera de las obligaciones, que es tener una organización. Luego empieza la segunda. La segunda es la evaluación de riesgos laborales. La evaluación de riesgos laborales es la etapa clave para lo que es la protección de los trabajadores y también la protección del negocio. No hay que olvidar que en este tipo de empresas tan pequeñas, es donde el accidente de trabajo,
el efecto del accidente de trabajo se ve más en el negocio por la importancia del capital humano. Y muchas veces estamos hablando de bares, de peluquerías, de pequeño comercio, de servicios, que la gente, los trabajadores son claves para determinar que una empresa tenga éxito o no tenga éxito. Pongo un ejemplo, va a su peluquería, yo como mujer vas a tu peluquería y buscas a tu peluquera. Si tu peluquera tiene una dermatitis de contacto, pues a ti no te sientes... Y entonces eso influye en la rentabilidad del negocio. Bueno, pues lo que le vamos a hacer es al empresario, le vamos a proporcionar un modelo tipo para que él personalice a lo que es su negocio, ¿no? Para ello le daremos unos riesgos generales asociados a los lugares de trabajo y luego unos riesgos asociados a cada uno de los trabajadores que nosotros le hemos propuesto por sector de actividad, pero que es un campo abierto y que él podría ir completando. Le vamos a permitir que seleccione las tareas. Ya con la experiencia hemos podido comprobar que no hay una oficina estándar ni un bar estándar, porque el empresario de microempresas es muy emprendedor y entonces no hay tipos estándar. Puedes tener, pues como nos ha pasado, un bar que de pronto tiene unos cars para la atención de los niños mientras están los padres comiendo. O sea que la casuística de la microempresa española es muy variada y no responde a tipos estándar. Por eso lo que le permitimos al empresario es que vaya adaptando la herramienta, lo que es el formulario, a la realidad de su empresa. Una vez que a él señalado las tareas por cada uno de los puestos de trabajo, nosotros le vamos a indicar todos los riesgos a los que está expuesto cada uno de sus trabajadores. Jugamos con códigos de color y jugamos mucho con el grafismo, porque considerábamos que es más didáctico. Lo que queremos es que de alguna manera el empresario en su subconsciente sea capaz de identificar qué trabajador está expuesto a los riesgos que nosotros le estamos indicando. Una vez que ya se le generan todos los formularios, el empresario lo único que tiene que hacer es comparar la situación de su empresa con una situación ideal que nosotros le planteamos. Usamos códigos de color también para que sepa el grado de importancia de cada una de las medidas. Y una vez que ha acabado toda esta primera fase, se le genera un documento, que es la evaluación de riesgos. Es uno de los documentos que la ley española exige que tenga a disposición de la autoridad laboral. Es una obligación de información, y recordarles que solo tener este documento en Europa estaba moviendo alrededor de 3.000 millones de euros. Una vez que ya ha acabado la evaluación, lo que hace el servicio es proporcionarle una fotografía de lo que es en ese momento la situación de su empresa, qué riesgos hay y qué trabajadores se pueden ver expuestos. De tal forma que una vez que el trabajador pinche en cada uno de los iconos, le vamos a indicar qué riesgo es el que está expuesto el trabajador, qué medida no tiene o que debería tenerlo y cuáles serían nuestras recomendaciones. Pero no hay que olvidar que aquí entramos ya en la esfera de organización y dirección de la empresa, y el empresario es muy libre, porque él es el que conoce su empresa, de establecer la planificación, decir cómo va a solucionar este riesgo y establecer quién va a ser la persona responsable de llevar a cabo las medidas que establezca. Entonces, estos son campos abiertos que le vamos a permitir, que va a rellenar el propio empresario. Una vez que lo haya acabado, la herramienta lo que le genera es una hoja de ruta de lo que va a ser la actividad preventiva en su empresa. Este es el segundo de los registros documentales que en la legislación española se exige que tenga a disposición de la autoridad laboral el empresario. Pero no nos quedamos ahí. Nosotros en todos los estudios previos sí que teníamos de la percepción del trabajador, del empresario, era que él anualmente tenía que pagar una tasa para que le actualizaran los documentos, que no sabía si los actualizaba o no los actualizaba o qué le hacían, pero desde luego anualmente lo pagaba. Bueno, pues la ley española no indica eso. La ley española le dice al empresario que él tiene que actualizar todo lo que es la evaluación de riesgos cuando contrate nuevos trabajadores, haya un cambio de condiciones de trabajo, haya un accidente de trabajo o, en su caso, así lo haya pactado con los trabajadores. El servicio lo que le va a ir haciendo es mantener una conversación permanente con él y recordarle si ha modificado o si hay alguna de las causas que os he comentado que le obligue a volver a hacer de nuevo la evaluación de riesgo. Con esto, el empresario habría
podría cumplir la mayor parte de las obligaciones que le exige la ley española. Lo único que no podría es la vigilancia de la salud, con la que tiene que acudir a un servicio de prevención ajeno. Otro de los usuarios de nuestro servicio sería el público en general, las empresas de hasta 50 trabajadores. Todo lo que es la base de conocimiento de la herramienta es pública. Nosotros creemos, como ahora no recuerdo el autor, que la verdad es que compartir el conocimiento es el único recurso que cuando lo compartes crece, ¿no? Entonces, nosotros sí que tenemos a disposición toda la base de conocimiento. Y un tercer usuario éramos nosotros, las propias administraciones públicas, porque tenemos que hacer una labor de seguimiento y control de cómo está funcionando el servicio, y para ello contamos con dos herramientas, una de indicadores objetivos y una de indicadores subjetivos, Valórame, que es una apuesta por la innovación. Lo que intentábamos es hacer, a ver si de alguna manera podríamos registrar cambios de conducta o de actitud del empresario frente a la prevención de riesgos laborales. Y luego también tenemos otra herramienta que nos sirve para crear una base de conocimiento común, que es Formúlate. Formúlate, en la ejecución el año pasado hicimos un convenio con la OIS, y parte de la base de Formúlate se la pasamos para que desarrollara una herramienta de ayuda a la pequeña y mediana empresa y realizara la tremenda labor de adaptar los formularios a las particularidades de Latinoamérica. En total, Prevención 10 es un servicio complejo que tiene como dos partes claramente diferenciadas. Una muy dirigida a lo que es el usuario y otra muy dirigida a las administraciones públicas. Actualmente tenemos 31 sectores incluidos en la herramienta, lo que representa, con datos del año 2012, aproximadamente el 46% de las empresas de menos de 10 trabajadores que tenemos en España. En el primer trimestre del año 2012 hemos recibido 41.197 usuarios, pues tenemos 41.197 visitas, que no son, las principales son de España, pero sí que tenemos visitas de buena parte del mundo. A nosotros nos interesa fundamentalmente, estos son datos facilitados por Google Analytics, nos interesa fundamentalmente que hay un 35% de visitantes que repiten. Y luego, sobre todo, que hay un 30%, un 28,9%, bueno, un 29% que entran directamente a la página web de www.prevencion10.es. Este dato para nosotros es importante porque, si bien en el año 2010 pudimos hacer una campaña en todos los medios de comunicación para divulgar la herramienta, ahora, motivos presupuestarios y la crisis económica, no tenemos presupuesto para hacer campañas de divulgación. Y entonces es un dato importante porque esto significa que tenemos una masa crítica ya suficiente para que se vaya dando a conocer la herramienta con el boca a oreja, es decir, son los propios empresarios los que nos van recomendando a otros empresarios, con lo cual para nosotros es importante en la coyuntura económica actual. En cuanto a nuestras cifras, aproximadamente del servicio STOP, el Centro de Atención a Usuarios, se puso en servicio en el año 2009 y hasta el 2012 hemos recibido aproximadamente 54.000 llamadas. Llama la atención que, bueno, este proyecto, la verdad que los servicios de prevención ajenos no lo ven con muy buenos ojos, ¿no? Pero llama la atención que ellos se quejan mucho de que la microempresa es clave para su negocio, pero la realidad nos dice que es que los microempresarios no saben ni lo que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ni las obligaciones. O sea, que con 10 años de vigencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a lo que es la microempresa, tenemos que decir que no habíamos llegado. Desde el punto de vista de los usuarios y empresarios que ya han incorporado Evalúate a la herramienta de gestión, observamos que vamos incrementando la línea verde, la línea del 2012, aproximadamente con una media de unos 100 usuarios al mes. Aquí en el año 2010 veis la punta del número de usuarios con la campaña de comunicación en prensa, radio y televisión. Pero nosotros estamos contentos, o sea, tenemos aproximadamente, se ha implantado en un 0,41% de las empresas. Realmente no es mucho, son 2.500 empresas, pero también el servicio se ha puesto en marcha completamente pues en el año 2011. ¿Qué piensa el empresario? Pues el empresario lo que piensa cuando usa el servicio, o sea, esto es lo que nos está dando la herramienta Valórame, que es la percepción emocional o el cambio de actitud.
Para nosotros fue muy grato porque la mayor parte de las emociones que declara el empresario una vez que ha usado el servicio son positivas, también tenemos las negativas, pero principalmente destacaba la satisfacción. O sea, el empresario lo que se siente es satisfecho porque ha podido constatar que el clima laboral en su organización mejora. Es verdad que lo habrá podido constatar, pero lo que realmente se está dando cuenta es que ha perdido el miedo a la prevención de riesgos laborales y que se ha involucrado. Yo creo que algún ponente de la mesa anterior sí que nos ha dicho la importancia de que el propio empresario supiera, o sea, el rédito que puede sacar de lo que es la prevención de riesgos laborales. Nosotros, como tenemos el termómetro de STOP, estamos evolucionando la herramienta y en este año estamos haciendo todos los desarrollos técnicos para poder dotar de una mayor flexibilidad al servicio. Se exige al empresario, también esto es por mandato de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que use el DNI electrónico. Es una política transversal también en España, el desarrollo de todo lo que es el DNI electrónico y la administración electrónica, pero a este empresario pues le cuesta mucho el desarrollo de las tecnologías, ¿no? Vamos a incluir a los autónomos sin trabajadores, Autopreven. Tenemos una demanda muy elevada a través del servicio de STOP de los autónomos que no tienen trabajadores, pero que en un momento dado concurren con otros trabajadores autónomos o con otras empresas en un lugar de trabajo. Ellos no saben cuáles son sus obligaciones, la empresa principal le pide una serie de documentos que no tiene y han sido como un poco también que han estado ahí un poco dejados de la mano de Dios. Los vamos a incorporar a partir del año que viene. Recepcionamos los contratos en diciembre, le vamos a incorporar al servicio a través de la herramienta Autopreven. La incorporación del usuario, del autónomo, lo que nos va a permitir es una actualización más rápida de las bases de datos al vincular Autoprevente con Evalúate. Y además nos va a suponer un aumento del target del servicio, ya que solo de autónomos sin asalariados, de los 30 CENAES que teníamos hasta ahora mismo, pues hay 783.018 en el año 2012. Esto ha sido un poco el resumen de todo lo que es la experiencia española en la promoción de seguridad y salud en el trabajo, y yo lo único ya agradecerles la atención y ponerme a su disposición. Aquí están mis datos por si quieren pues cualquier información al respecto. Muchas gracias.